Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión, jornada de subidas en las bolsas europeas a la espera de esa apertura de Wall Street. Los futuros de momento vienen en positivos y muy pendientes también de la referencia de la sesión, que son esos resultados de Nvidia. Vamos a analizar cuáles son las compañías por las que nos han preguntado los usuarios y para ello nos acompaña, como siempre, Ángel Cotera de BBVA Trader. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Silvia. Pues bien, como bien dices, viendo cómo los mercados siguen con el viento a favor y marcando nuevos máximos en nuestros casos en Europa y con rentabilidades altas, el IBEX un 5,84 en lo que llevamos de año, el Eurostoxx más de un 6, es decir, de momento, pues hasta que no se diga lo contrario, disfrutando de esta tendencia. Completamente. Vamos a dar paso a las preguntas de los usuarios y la primera es para ir al otro lado del Atlántico porque nos preguntan por una especie de chicharro dentro del Nasdaq que dicen que parece que está muy infravalorado. Se llama Microvisión y dice que las tiene compradas a un cambio medio de $0,93 o 0,78 euros y con una minusvalía del 16%. Él pregunta cuál es la opinión del valor y de la compañía, si estimas que a medio plazo se puede dar la vuelta y no tiene premura para deshacer la posición, pero sí puede comprar más y bajar los cambios medios. Ya sabe que eso no le interesa a nadie, pero está en cierto modo pillado en esta compañía. Vale, perfecto. Pues vamos a intentar ayudarle al usuario. Y en primer lugar decirle que sí es verdad que promediar no es la mejor herramienta para salir, lógicamente, de una mala toma de decisión. Pero bueno, dicho eso, vamos a intentar viendo siempre el precio y analizándolo desde el fondo, siempre con un gráfico mensual que damos como primer paso en la compañía. Y como bien nos indica, que no es el detalle de indicarnos que a él lo denomina chicharro por la baja capitalización que tiene, el análisis técnico, en definitiva, al final es menos eficiente para tenerlo en cuenta. No obstante, en una gráfica mensual que cada vela es un mes, esta de aquí que nos hizo suelo es de diciembre diciembre del 24, ¿de acuerdo? Más de un año y pico. Y bueno, pues como vemos ese mínimo de 0,80, pues está ahí, incluso lo ha perdido con un 0,65, es decir, ya de primeras muy feo se nos presenta el precio de la compañía en el largo plazo. Los 3 últimos meses también claramente bajistas. En el semanal, claramente bajista. No vemos formación de suelo técnica, perdiendo las dos medias, estando por debajo en el semanal, tanto de la de 52, que en semanal es la que hacemos referencia, si ya nos siguen es la que más referenciamos dentro del semanal, y de momento en lo que es el posible patrón del precio en semanal, ninguna pinta buena. Evidentemente en algún momento rebota, como puede ser la semana pasada o incluso esta, en semanal. Claro, ese rebote en diario, nos traemos el precio al gráfico día a día y con esa volatilidad le vamos a facilitar para intentarle ayudar, como es nuestra intención siempre, en ese 0,9030 que es la entrada en dólar, el precio es el cotizado en el gráfico, es la que utilizamos. Vemos que ni tan siquiera está testeando como lo hizo en este caso en enero, en primera instancia, a mediados, a finales de enero, y ahora testea la de 52 diaria. No consigue ni tan siquiera tener una vela totalmente por encima de la misma. Sería la primera. Eso sí, como mi punto de vista, mi primera impresión en el diario, esta formación de este mínimo con un mínimo ascendente, superación del máximo anterior, bueno, pues me parece la primera intención de una posible recuperación, no obstante, partiendo de que está claramente bajista e incluso con la directriz bajista de estos máximos descendentes sin superar. Por lo tanto, si fuéramos medio y muy pacientes, resistencia 0,95, soporte 0,69, que está lejos. Y para su entrada más a corto le voy a graficar un 4 horas ya con los niveles para que tome él, lógicamente, no nosotros, su decisión, pero para intentar ayudarle en el que al superar en el 4 horas la media de 52, de 200, va a ser difícil que la supere, que lo tenga muy en cuenta, pasa por 0,98. Yo tendría ahí 0,88 la resistencia y el soporte en 0,7810, con un stop en 0,7402. Estos son niveles más a corto plazo después de esta figura que nos gustaba,
Esta es la que yo seguiría en su caso y, por supuesto, bueno, pues si me rompiese y se acercara a C98, yo creo que dejaría el riesgo para otro tipo de valor. Y cuando queramos, es mi opinión, en vez de promediar, es quizá elegir otra compañía para sopesar o contrarrestar la pérdida de una con una buena señal de otra. Venimos a Europa, nos pregunta un usuario por Ferrari, dice pregunta si podría estar haciendo un suelo sobre los 300 euros, dónde entrar y aprovechar su upside con un stop próximo. Perfecto, pues vamos en Ferrari, mensual. Vemos en mensual la formación techo 24-25 con la ruptura y la profundidad, pero eso sí, empezamos a ver algo bueno, es decir, aquí tenemos una vela muy, muy mala, lógicamente con un mini muy claramente descendente al anterior, que es la de enero, pero vemos un febrero que no hemos terminado aún, que debemos de completar, que es una vela mensual, pero vemos que el mínimo está, si no la par 2,80-80, hemos hecho 2,76, es incluso más bajo que el mínimo anterior, pero el máximo también es más alto que el máximo del mes de enero, por lo tanto, puede establecer una vela de absorbente alcista. Necesitamos que nos cierre por encima de estos niveles de 318 aproximadamente, para completarnos en este mes. Si cerrara, sería claramente una figura en la que podemos pensar que sí, que es cierto que ese suelo se ha realizado, ¿no? El suelo lo tenemos en parte realizándose, ¿no? En vías, en este semanal vemos esa media de 50, perdón, es esta, total convexa y a la baja, que no nos da mucha, bueno, pues nos va a dar una resistencia clara, que va a pasar por, si veis en el semanal, estos son lo que se perdió, hace aquí un primer pullback, pero luego establece, o sea, tira para abajo claramente, y aquí en estos niveles, bueno, parece que se ha frenado. En este parece que se ha frenado. Vemos esta vela, que es la del mes de febrero, la que ha involucrado, bueno, pues un posible suelo, como nos dice nuestro usuario, y en la que podemos ver que después de este mástil puede estar construyendo en semana una bandera de continuación de la tendencia, ¿no? de esta vela semanal. Nos vamos a diario, que es donde a él le vamos a marcar pues, objetivos o precios más directos, más a corto plazo, donde vemos esta posible figura de suelo, que pueda ser incluso un hombro cabeza a hombro, planeando este hombro o aplanado, pero lo que sí nos hace entender es que ha habido un refuerzo, una confianza de la compañía en estos niveles con esta vela, que vale, ha intentado volver, una vez superada la media de 52, ha hecho un pullback de nuevo hacia ella, pero no la ha perdido. Por lo tanto, para los que no están y quieran estar, tener claro que su soporte sería 300, exactamente donde este hueco bajista lo ha cubierto, lo ha cerrado y donde el pullback se ha ido a apoyar, y sería el soporte tener en cuenta con un stop loss en 2,75. Por encima y confirmando esta figura sería la ruptura a cierre de 3,30. Y sin olvidarnos, y se lo digo al usuario claramente, que esta media móvil de 200 en diario, que actualmente pasa por 370, pues vamos a ver, debería intentar ir aplanándose, porque cuanto mayor aplanamiento, menor resistencia nos va a dar a superarlo, pero inicialmente seguirla porque va a ser una resistencia. No obstante, nos fijamos en 330 y vamos a acercarnos también un poquito en el más corto plazo, para que vea que esos niveles están marcados y nos lo confirma así lo que estábamos viendo anteriormente, pues esta figura con esta cabeza, con este pullback que no pierde esa de 52 y que ahora rebota para superar la de 200 en 4 horas. Vamos a ver si confirma y nos supera el 330, que sería la mayor confirmación, ¿de acuerdo? Pero sí estoy de acuerdo con el usuario de que está formando un suelo y podríamos haberlo visto. Nos pregunta otro usuario que al comprar acciones que no son en euros, en general, ¿qué puede hacer un pequeño inversor para cubrir la divisa a largo plazo de forma sencilla y barata? Y en particular, si ves conveniente cubrir la divisa en este momento al comprar acciones en libras o en dólares. Bueno, en primer lugar, decirle al usuario que, como él entenderá, ¿no? Prácticamente mi labor siempre es análisis técnico, por lo tanto,
es sobre algún tipo de activo financiero que cotice de precio, analizarlo. La estrategia de cobertura de divisa, lo que sí le puedo decir básicamente es que si sus inversiones son muy a largo plazo, está caracterizando el coste que pueda pagar anualmente por cubrir esa divisa puede ser a largo plazo con el interés compuesto mucho peor que no cubrirla. Es decir, yo si fuera largoplacista en mi inversión no cubriría dicha divisa. Al final, bueno, pues el propio mercado o la divisa nos va a poner en su sitio dentro de ese largo plazo. Y luego ya depende, por eso digo, depende mucho de los perfiles, porque en el corto plazo se podría ir por ETFs. Si va a ETFs de valores estadounidenses o el S&P o cualquier ETF o Reino Unido, hay unas ETFs que tienen una sigla que es la H, creo que lo he puesto aquí, esperad, a ver, no sé si lo he puesto en el propio gráfico. Vamos a ver en el diario. Esto es el eurodólar. ¿Por qué le estaba marcando el eurodólar? Básicamente porque es la divisa que tenemos en cuenta, ¿no? Siempre, como le voy a graficar el eurodólar para que lo tenga en cuenta y le voy comentando, evidentemente, como decía, esos ETFs con la sigla H, pues es la que suelen tener cubierta propiamente la divisa. Ahí el diferencial en costes el coste es el diferencial en tipos de interés dentro del ETF y no suele ser muy elevado. Pero ya te digo que esto es el eurodólar de largo plazo porque es mensual. Vemos, lógicamente, los niveles incluso de la paridad que estuvimos en el 2023. Vemos que actualmente la figura sí que es alcista y que se está testeando en mensual con la de 200, que ha llegado a estar a 20, pero ahora está ahí en 18. A estos niveles, bueno, es que eso es complejo, es lo que digo. Quizá otra opción que se suele hacer es cuenta de divisa, ¿no? Cuenta de divisa y luego ir comprando la divisa cuando creamos, como digo, en picos o sistemáticamente. Compro divisa X euros, aunque sean 20 euros, aunque sean 100 euros, pero lo compro cada 2 meses, cada 3 meses y al final mi cuenta de divisa va a tener un cambio medio de esa divisa donde yo voy a utilizar para la compra de compañías, pues un cambio medio que pues va a ser bastante más eficiente que si yo ahora lógicamente intento comprar pues, directamente mis 30.000 euros en dólar y hago un cambio de divisa. No obstante, nosotros en BVA Trader tenemos a los clientes que hacen 15 operaciones al trimestre, es decir, 5 al mes, pues un 0,05 en el cambio de divisa. Es muy, muy, muy competitivo, muy barato y que el año es muy, muy escaso. Y como digo, pues también se puede hacer comprando en cuenta de divisa dólar o libra recurrentemente, ¿no? Y dicho eso, pues vemos esta pauta de semanal del eurodólar, en el que la vela en el mes de enero de esta semana hace ahora un mástil, puede seguir subiendo, podría seguir flojeando el dólar frente al euro y podría incluso alcanzar niveles del 1,25. No lo veo más allá, evidentemente, y seguramente puntualmente. No creo que dure mucho. Y evidentemente seguiríamos en diario para ver el cambio en estos niveles de 1,1661, la media móvil de 200 sesiones diarias nos va a marcar esa pauta de decidir, bueno, pues aquí aparece lo que os comentaba, esas siglas, el Eurohedge con las siglas H, de tipos, y luego lo que decía, invertir mes a mes, tanto en la compañía como en la divisa. Aquí es verdad que incluso si yo tengo elección de decir, bueno, voy a entrar en Apple o voy a entrar en Microsoft, pues voy a ir entrándole, pero voy a ir entrándole ahora con 30 acciones o con 10 acciones o con 5 acciones, dentro de 2 meses o con otras 5, dentro de 2 meses con otras 5, porque mi inversión es a medio o largo plazo y para eso no necesito comprar.
Ujú. Perfecto. Nos pregunta un usuario y venimos al mercado español porque nos nos pregunta por Arcelor, dice en particular, ver si el análisis técnico chartista indica la posibilidad de un retroceso que pueda aprovecharse para entrar a mejor precio, pensando en que la subida aún tiene recorrido, porque es verdad que el valor en un año casi ha doblado su precio, ¿no? Está cotizando en los 56,70 dólares aproximadamente, o sea, euros, perdón. Así es, Silvia. Aquí lo vemos mensualmente, o sea, es una subida tan vertical, tan directa, tan recta, evidentemente va claramente ya hacia los máximos de 2010-2011 y vamos a ver, pero fijaros que son mes y sobre todo estos dos últimos de enero y febrero y ahora mismo, es que hoy mismo ahora está en 56,88, subiendo un 1,70 y pico por ciento y marcando un nuevo máximo al día de hoy. Ahora lo vamos a ver porque nos acercaremos a lo que nos pide el semanal. Poco que decir de esa verticalidad, nos pasamos directamente al diario y para ver sobre todo esos niveles en los que yo establecía los máximos anteriores, ¿no? De 56,50, que toca en dos ocasiones, incluso hace 2 días, el día 23, pues vuelve a tocarlo y parecía que le costaba un poquito y de hecho ponía este soporte en un corto plazo, que es el retroceso que hace y la subida que hace dos mínimos, que es 54 euros como primer nivel, es decir, bueno, aquí una entrada de un tercio y la segunda entrada de otros 2 tercios a niveles de 50. Pero de momento tiene que acompañarnos en la bajada porque ahora es pues particularmente complicado encontrar niveles. Te digo, el primero para mí 54 y el segundo 50, un tercio y los otros 2 tercios con un stop en 43,75. Eso sería la inversión lógica dentro de esta compañía o de este valor en esos precios, porque claro, la verticalidad es muchísima, esta es la aceleración, aquí la marco de los mínimos y máximos ascendentes y esta es la que decía en esta pequeña lateralidad que como vemos vuelve a dar impulso ahora, pues esta es lo primero y que sigue. Podemos ponernos el acercamiento por si hace un retroceso a la media móvil de 52 sesiones, pues tendríamos una entrada cercana a la media para luego el siguiente es ponerlo en 46,85, poco más. Muy bien, nos pregunta otro usuario sobre el análisis sectorial bancario, si piensa que puede seguir positivo en 2026 o hay riesgo de que entre en la parte decreciente del ciclo, cuáles son los entornos o los indicadores que pueden preavisar en cierto modo de ese cambio bursátil en la banca. Dice que ya que el sector bancario se considera un sector cíclico, pues el temor que tiene este usuario es que entremos pronto en un descenso del ciclo por la fuerte revalorización acumulada, sobre todo de este sector y por el calendario, que es verdad que ya van demasiados años, ¿no?, de buena tendencia, tanto en resultados como en bolsa por parte de estas entidades. Pues sí, en parte sí, pero sinceramente, yo en este caso, como digo, voy a los gráficos, ¿no? Si nos vamos, voy a coger el Eurostock 600 de los bancos europeos, ¿de acuerdo? Porque él me pregunta, creo que el bancario nacional y el que más representación nos da es este sector. De hecho, el final del gráfico lo podrá comprobar menos con Banco, quizás Sabadell, que está mal lateralizado, con las demás entidades financieras son muy similares. Aquí en el mensual, esto es el mensual del sector financiero, como bien nos decía, esta es la parte desde esos mínimos del 2020, claro, es desde los mínimos hasta la actual, esta es la parte del ciclo que hablamos, de esos desde el mínimo, por supuesto, utilizando esos 6 años, pero que estaba dentro de un lateral, ese ciclo, pues quizá entra en la zona de aquí, que podemos decir, claro, en este mínimo que es del 2020. ¿Vale? Perdón, del 2020, del 2009, desde 2009 hasta el 2020, 26, perdón. Pero como veis, este es un ciclo también muy largo en esa lateralidad rota luego a posteriori. Y por supuesto, para que vea el ejemplo de qué ciclo desde esos mínimos del año 90 a los años 2007, antes de la crisis bancaria, que también es un ciclo evidentemente bastante largo, son 17 años, aunque es verdad que lo que no ha ocurrido en este ciclo es una recogida agresiva.
Eso sí que para mí es lo sorprendente, es la verticalidad, es la subida tan rápida dentro del ciclo actual que yo por ahora no puedo dar. Veo que aquí, en esta línea que marco, va a tocar estos máximos que fueron el pequeño inicio de la bajada, los primeros máximos descendentes que hizo allá por el 2008 y que ha ido a esa zona y ha tanteado esa zona y que se ha encontrado esa zona el Eurostock 600 Banco. Pero no da, por supuesto, ni en mensual. Aquí no veis, si lo veis, incluso quitando el, el cuadro, vemos claramente que no hay ningún tipo de vela. La vela actual ahora mismo es la mensual. Evidentemente nos puede generar incluso un doji, que podría ser esa incertidumbre que genera. Para que finalizara, tendría que ser una vela mucho o muy, muy claramente bajista. Vamos a ver cómo termina el mes. De momento es que no lo hay. Si incluso, bueno, pues vamos a ir más a semanal para, sobre todo, como estamos hablando de cambio de ciclo, el cambio de ciclo a mí me parecería más si viese algún tipo de figura de techo clara en el sector financiero, ¿no? En el sector Eurostock Bank. Aquí vemos una lateralidad, cosa que aquí podemos estar entrando en ella. Vamos a ir al gráfico diario, perdonar, para que lo vea el usuario más claro y lo veamos todo. En el gráfico diario, pues este sector financiero, vamos a ver que no me ha cambiado, me parece, o no lo he cambiado yo, o no me ha respondido el gráfico. Aquí vemos, les voy a marcar sobre todo esos dos niveles, primero para que nos fijemos que dentro de ese periodo que viene del 2020 decíamos, pero claro, venía el 2020 el mínimo. Realmente la ruptura de ese lateral fue muy posterior, 24 o así, ¿vale? Y luego, bueno, pues aquí en este ejercicio 25 vemos que aquí se podría haber pensado, bueno, ¿qué pasa? Porque desde estos máximos, que los marca aquí en el agosto del 2025, baja, sube, baja y se tira hasta la ruptura que es desde agosto hasta noviembre. El sector financiero, el Eurostock Bank, no hace apenas nada, lateraliza, no pierde ni la media de 52, como en este caso no la ha perdido en gráfico diario, se ha ido a apoyar y vale, este es el retroceso que ha hecho agresivo, quizá que ha alertado a toda esta serie de comentarios de a ver si ya esto se ha acabado. Bueno, no digo que no, porque está estructurándose. ¿Qué nos ayuda esto a tener? En primer lugar, un 350 como primero soporte y objetivo claro, 350, siguiendo este sector, el 600 Banks. Y por arriba, que le podríamos poner, porque no la he puesto, aquí tener claro en este mismo, ese nivel, que son los máximos esto, 380, para dejarlo en redondo. El 380 de este índice, del 600 Banks, por arriba 380 y por abajo 350, esos son los niveles que ahora en este lateral hay que seguir. Y es más, yo diría que incluso si no pierde el 330, no le daría por perdida la tendencia. Es decir, incluso esta media de 200 sesiones en el diario que sigue vigente y que se perdería como se perdió en su día en el cambio de ciclo, estaría vigente. Y luego, como indicadores, se suele seguir el diferencial 2 años y 10 años, ¿vale? De renta fija, del bono, ¿no? De la rentabilidad de los tipos. Entonces, como veis, la expansión está por encima de línea o la recesión está lejos, bastante lejos. De hecho, aquí en esta ocasión veríamos el 3802 en este índice que yo creo que también se puede encontrar. Se mete el diferencial 2 años, 10 años, es el soberano Estados Unidos. Y bueno, se ve que estamos el 51.70 como primer soporte y el 38.02, el verdaderamente importante, el que nos daría un poquito de duda más clara a que esto pudiera tirar hacia zonas más peligrosas. Pero de momento yo no las veo. Es la verticalidad que ha tenido y la ruptura tan vertical la que ahora la recogida nos da esa incertidumbre o ese miedo a si va a cambiar el ciclo, que de momento no lo veo.
Nos pregunta un usuario, y ya por no dejar el sector financiero de lado, por Banco Sabadell, dice que las tiene compradas a 3,08 euros y si puede indicarle resistencia relevante para salir o mejor esperar a cobrar el tan esperado dividendo extraordinario de 50 céntimos. Perfecto, pues mira, además no me acordaba que teníamos Sabadell. Sabadell mensual, estamos gráfico mensual, vemos pues estos mínimos de 2020, pues al igual que el sector financiero y veíamos antes del 2020, acordaros, el ciclo 2020, los mínimos, las rupturas. Claro, los periodos laterales en mensual 2024 que decíamos ahí, pues esto, seguro que esto es el mes de mayo. Hasta este mes de enero, pues aquí estuvo una parte, pero continuó. Ahora mismo en el largo plazo parece que lo mismo, que quiere hacer un lateral para seguir la... Es verdad que es de las pocas entidades financieras españolas que está en rango totalmente lateral y en el cual, bueno, pues es difícil saber si nos va a romper por abajo, nos va a romper por arriba y nuestra estrategia tiene que ir en base a los dos escenarios. Cobrar dividendo no, yo ahí no puedo entrar porque es una estrategia, lo del cobrar dividendo yo también digo, y esto vale para el usuario que nos comentaba lo del sector financiero, es que actualmente el sector financiero pues, está pagando dividendos muy fuertes, esa recompra de acciones más dividendo que paga hace quizá un suelo dentro de los precios de las compañías y que sí es verdad que sus, lógicamente, valoraciones han subido, pero tampoco están tan excesivamente hablando de tanto. Entonces, bueno, ahora mismo la entrada a 308 creo que nos ha dicho, pues está alejada de niveles actuales y el planteamiento es que está lateral, no puedo, el soporte yo lo pongo en 316 y la resistencia en 348. Me puedo bajar a un 4 horas para darle niveles, pero eso sería mi lateral claro dentro de la compañía, ¿no? 316, 348. Y es que, fijaros, las medias móviles pierden totalmente la funcionalidad o la eficiencia dentro de este rango de precios lateral. No hay tendencia, las medias no me valen de nada. Y de hecho, veis, están casi una pierde, ciega la otra. Y son de 200 y de 52. No vale. En el RSI sí vemos que descarga cada vez que hace una bajada, que descarga y está ascendente. Los mínimos ascendentes en este caso y bueno, intentando que parece que aguanta, pero no tengo muy claro. Aquí lo que está claro es siempre en la estrategia lateral, el que utiliza esto es trabajar con momentum, con RSI y entrar en la parte baja para salir en la parte alta. No hay más. Y ya para terminar, hay un usuario que nos pregunta por Amper, dice que las tiene con ligeras pérdidas. Recordamos a todos los usuarios que para que Ángel pueda responder lo más eficientemente a las respuestas, sería mejor que nos dijeran a qué precio ha entrado para que él pueda más o menos establecer los niveles. Amper es verdad que lleva un año bastante malo en bolsa, ha caído de más del 7% y se mueve en torno a los 0,18 euros. Perfecto, pues vamos a ver Amper. Como bien dice Silvia, lo que lleva de año pues no ha sido muy bueno, pero claro, de ahí nosotros, por eso me gusta ver también de dónde viene, ¿no? De dónde viene esta compañía, por el efecto que tiene el saber que estos mínimos que daban un planteamiento de divergencia alcista en mensual, esta subida tan vertical y tan clara, porque claro, en el 2025 estamos hablando que desde este mes al cierre del 2025 era un 50%. No miento, esto es todavía diciembre. En diciembre, pero vamos, es todavía más, es decir, desde este enero hasta el diciembre es un 70% en el año pasado, ¿no? Entonces, que es verdad que ha empezado el año con un recorte, pues como vemos, desde estos máximos de 0,27, pues hasta aquí, parece que quiere redondear en el semanal, parece que quiere este mínimo, mínimos descendentes. Pues vale, aquí y máximos decrecientes. Tan simple como eso nos hace ver que el valor, bueno, pues puede estar intentando terminar este recorte de esta figura, este mástil que en una semana hizo de un mínimo de 0,15, llegó a 0,1870, que claro, que ya sabéis que en esto hablamos de rentabilidades pues hacia arriba de un, no sé si bien, pero vamos,
es que no lo vemos bien por eso, un 20%. Pero vamos, que veamos que es una rentabilidad muy elevada. Y ahora vámonos al gráfico diario para centrarnos en precios actuales. Como bien dice Silvia, lo que me daría más ayuda es saber dónde está, o si no está, ¿vale? Y entonces ahora aquí el soporte lo planteo después de esta recogida, que después de la subida puede parecer un triángulo de bandera de continuación, pero ahora lo que está haciendo es una lateralización del precio desde estos máximos de 18.24, que toca en varias ocasiones, ¿vale? 18.20, 18.24, yo he marcado 18.20 como resistencia, cierres por encima, creo que un cierre por encima lo va a hacer ir hasta el cierre 19, claramente, donde tendría su segunda resistencia, se ha bien dicho, pero cambiaría claramente el aspecto porque seguramente lo que busca es ganar esta directriz bajista para explotar hacia arriba, pero paso a paso, es decir, de momento sigue lateral, de momento sigue y hoy bajando claramente, bajando pues un 0,56 ahora mismo, pero ha vuelto a tantear y testear esta en el diario de la de 52 sin perderla en ningún momento. Si veis con estos máximos y una vuelta lateral, parece que está ahí controlándola, parece que el RSI aquí está como divergiendo. Entonces vamos a ver, marco 0,17, eso sí, si estoy o quiero entrar, yo el 0,17 lo tomaría como un soporte, pero un cierre por debajo me largaría. Y vamos a ver el 4 horas, porque las cotizaciones en estos niveles de 0, algo, pues equivalen a rentabilidades altas en niveles. Es verdad que se difumina un poco y aquí en la estrategia vemos, como estrategia, este es nuestro 0,17, que se va a acercar sobre todo a esta media móvil de 200 sesiones, que yo la tendría muy en cuenta actualmente en esta compañía. Muy en cuenta la media móvil de 200 sesiones, que va a servir o puede servir de soporte. Por lo tanto, si me lo pierde cuando está cercana a las de 200, haría mucho caso a la de 200. Si ahora está luchando con ello, pero no veo que lo consiga. No lo sabemos y anticiparse nunca es bueno. Lo que estaríamos pendientes de si esta zona, de esta figura, esto es un hombro, una cabeza, un hombro de suelo, un hombro, cabeza, hombro invertido de formación de suelo para terminar este proceso bajista, y entonces sí que es una figura de terminación de la tendencia bajista de la que viene desde el máximo y iniciar un alcista. Por lo tanto, si me superase niveles del 0, 18, 20, sería comprado. Bueno, vamos a quedar con esa revisión de esas consultas. Como siempre, Ángel Cotera, un placer tenerla aquí y damos paso a revisar legal y conflicto de intereses. Muchas gracias a vosotros.